salida al parque se transformó de un momento a otro en una pesadilla. El ataque de un perro que pudo haber sido evitado dejará una marca física y psicológica de por vida. Sé un dueño responsable. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Estamos ya acá en la Era de los Eras, que es este espacio no solamente informativo, sino también de este análisis que hacemos a partir de ya la información que ya publicamos en Lindero Norte, pero en los lunes aprovechamos que nos acompaña todos los lunes Jesús Cervantes para analizar todavía más a profundidad los temas. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, con los dos eras. Muy bien, gracias, Jesús. Antonio, buen día. Hola, ¿cómo estás, Jorge Jesús? Siempre un honor. Muchas gracias, aquí estamos. 3 temas para analizar. El primero de ellos tiene que ver con algo que ya hemos venido planteando, que algo que cada vez se evidencia más, una encono que surge desde sus nombramientos, tanto del fiscal Ricardo Iván Carpio, que prácticamente él había diseñado su propia Secretaría de Seguridad Pública, pero cuando se dan cuenta que el gobierno de México pues es quien realmente tiene la última palabra, es quien decide que será el general Gilberto Landeros Briceño, que conoce la ciudad de Tijuana más que Mexicali o más que todo el estado, pero en esta última conferencia de prensa rara que hacen los viernes de impunidad cero, tú estuviste ahí, Jesús, ya publicamos al respecto acá en Lindero, pero ¿cómo lo viste? Porque fue más directo, parecía que lo que decía uno le contestaba el otro, y la comisionada del sistema penitenciario tomó bando. Sí, al principio estaba como que en medio, ¿no? Sí, fue muy evidente la diferencia que hay entre los dos, pero también hay un malestar muy fuerte del general hacia la propia Fiscalía General de la República, ¿no? Okay. Y él habló de este tema de los Zatarain, de Ramsés Zatarain, este personaje que primero detiene un comando con uniformes clonados de la Fiscalía General y después al siguiente día aparece torturado y muerto, ¿no? Lo que el general reclamaba era justamente lo que dijo en su comparecencia, que parecía que las autoridades federales, policías locales, estaban con algún cártel, trabajando hacia algún cártel. Lo reitera, pero ya en un tono bastante molesto. ¿Por qué fue su malestar? Porque después, a la semana de que ocurre esta detención, para que poner en contexto al auditorio, detiene lo que es la policía estatal, ¿no? O la policía de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fuerza Estatal. Fuerza Estatal. Detiene a un grupo de 5 personas, donde uno de ellos es muy parecido, muy similar a de los personas que privaron de la vida a Ramsés Zatarain, ¿no? Entonces, ese era su gran logro, claro, ¿no? Y resulta ser que un juez de control los deja libres a todos. Y lo que dice el general es que, bueno, fue muy evidente cuando creo que fuiste tú el que le pregunta de a qué cárteles se refería y qué policías. Él no quiso especificar, simplemente enumeró la parentela de los implicados en todo este problema, ¿no? Que es una persona que estaba en el C4, el padre de esta persona que estuvo en penales y otra persona que estaba en la policía municipal, ¿no? Inmediatamente sale cuando le dice que todos esperábamos que apoyara la comisionada, María Elena Andrade, esperábamos que lo apoyara. Dice, bueno, sí, esta persona trabajó en cárceles, en el sistema penitenciario, pero en el 2013 dejó, o sea, el general se quedó así como que... ¿Por qué no me dijiste antes, cara, no? Sí, pero además, se fue en el 2013, pero eso no quita
que sepa cómo funciona perfectamente el sistema penitenciario, O que ¿no? siga teniendo relación O que siga teniendo relación con algunos custodios. Pero fue una evidente, me hago un lado, ¿no? Y luego el general dice, fueron detenidas estas personas con armas, entonces se les pudo haber vinculado a proceso por la posesión de armas del uso exclusivo del ejército y con droga. Y entonces ahí entra Iván y dice que las resoluciones no se pueden controvertir las resoluciones de un juez de control, ¿no? O sea, olvídate, general. Entonces, o sea, todos nos quedamos como, ¿quién está jugando con quién aquí? O sea, uno le respondía al otro y el general estaba evidentemente molesto, ¿no? Estaba muy molesto. Yo nunca lo había visto así. Siempre es como que el abuelito que todo el mundo queremos tener, una persona muy suave, sí, ecuánime, ¿no? Muy ecuánime, y hoy no. Hoy llamó mucho la atención. Algo que hemos visto a lo largo de la historia del trabajo periodístico es que cuando hay una resolución de un juez, se puede contravenir. O sea, tú lo que haces es que como ente público estás obligado a llegar a las últimas consecuencias. O sea, la palabra de un juez de control no es la última. No es divina. O sea, por una parte. Por otra, lo que dice el general Landeros habla de esta parte de que las medidas legaloides son las que han afectado pues este tipo de circunstancias, de operativos, de detenciones. Y entonces, ahí en ese sentido, creo que a nadie nos debe de extrañar primero, el que esté la actuación de un general al frente de la Secretaría de Seguridad, porque es un mandato del presidente de la República. Dos, un general con la edad de Landeros, obviamente tiene una manera de ser, ¿no? Y tiene muchos años, pues, expertise. De expertise, pero además ya diciendo cuáles broncas se ha enfrentado con las cuestiones legales. Y entonces, ese es por segunda parte. Y en tercera, lo que él está viendo es un panorama muy disperso en cuanto a la estrategia contra el crimen. No, hay que recordar que ya Iván Carpio, ahorita lo platicamos, Iván Carpio pues diseñó pues esta fiscalía, pero además ya había dejado muertos en el camino. Juan Manuel Hernández Niebla, que fue durante muchos años el presidente de la Comisión Ciudadana de Seguridad Pública, se había integrado al equipo de transición y él planteaba hacer un sistema estatal de seguridad pública a espejo del nacional, de tal manera que estuviera trabajando sobre todo en políticas públicas, estadísticas y todo ese tipo de cosas que hace el sistema nacional. Pero no le gustó a Iván, y fue cuando dijeron, no, yo soy el fiscal, algo muy similar a lo que hizo el Titi Ruiz cuando dijo, no señores, no, el fiscal de delitos electorales debe de pertenecerme. No, pues hasta CEMEFO quería, ¿no? Porque soy el único fiscal, soy yo. Entonces quería CEMEFO, hizo que le quitaron un autónomo a la FEPADITA y también dejaron sin cabeza a la Fiscalía Anticorrupción. Cierto. Que esos son esos controles que se dan y que creo están más cerca, pero que el encontronazo va a seguir. Yo recuerdo cuando inicié a reportear y que empezamos a meternos mucho dentro del periodismo, y un trabajo de Antonio sobre esta carta de Aponte Polito, donde evidenciaba que el narco estaba pues estrechamente ligado a la fiscalía de entonces Rommel Moreno y de los unismo y de Calderón, ¿no? Y era, pues evidenciaba y te señalaba las entrañas. Una carta muy bien redactada que obviamente se ve que no la hizo el propio Aponte Polito, pero ¿a qué voy con esto? Que recuerdo mucho el decir, a ver, si él hubiera presentado la denuncia correspondiente ante Visitaduría o ante la Fiscalía General de la República
algo hubiera cambiado de ese Baja California sangriento, de ese 2008, que después pues traemos todavía la cola atendiendo. Por eso fue mi cuestionamiento tan directo hacia el secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Yo le decía, secretario, usted ya puso la denuncia ante Visitaduría de la Fiscalía General de la República. Esta información que usted está diciendo de los nexos de los familiares, ¿ya lo entregó a la Fiscalía? O sea, ¿hay algo que nosotros podamos tener como documento? Y dijo que no. Sí, es muy grave y se refirió a la carta, pero estás hablando de un general, del secretario de Seguridad Pública, del enviado del presidente de la República, que te está diciendo, aquí en Baja California hay vínculos de algunas policías o integrantes o elementos, agentes de alguna de las corporaciones que tiene vínculos con el crimen organizado. Claro. ¿No? Entonces, es sumamente grave y a quien nos manda es a su jurídico, ¿no? Sí. Para que nos expusiera un poco el oficio que le mandó al delegado de la Fiscalía. Sí. Y la respuesta que yo recuerdo que te dio fue que no tenía, que eran supuestos. Indicios, ¿no? Indicios, ¿no? Y entonces que ante indicios no podía él poner una demanda. Bueno, entonces no lo anuncias. Exacto. Si son indicios, no lo anuncias. Ahora. Sí, porque dijo, infiero. Ajá, ¿no? Son inferencias. Ajá. ¿Y cómo se infiere? Infiero que hay una relación entre el juez, dijo, y el crimen organizado. Ahí sí fue muy explícito, ¿no? Entonces... Sí, es el juez, el MP y el crimen organizado. Así es. Y los fines de semana. Y los fines de semana, además, cuando no se trabaja, ¿no? Cuando está más relajado todo. Cierto. A ver, oye, entonces, pero espérame, Jesús, y hasta metió al delegado de la Fiscalía, ¿no? Claro, porque le dice, yo le mandé un oficio. Pues el delegado sabe. Y no hubo respuesta. Cierto. Dijo, mi respuesta fue el silencio, hasta ahorita. Entonces, como bien dice Toño, es un... secretario de muchísima experiencia, o sea, el haber dicho que no cuenta con todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Que tiene indicios, es porque trae él una maniobra, por eso lo dijo, y para que así lo publicáramos, la verdad, ¿no? O sea, trae un juego ya el general y pareciera que está harto, como que está cansado. Oye, no estoy dando resultados, Tijuana sigue estando entre las 4 o 6 ciudades más violentas, ¿no? Y vemos hoy creo que decapitaron a una pareja en Tijuana, todos los días agarran armas, etcétera, etcétera. Entonces sí es bastante grave, sobre todo por algo que dice el jurídico también. Dice, con esa detención, con esos 5 hombres en la cárcel, todo lo que pudimos haber hecho, todo lo que pudimos haber descubierto con las policías. O sea, hubiéramos podido descubrir el Frankenstein que ya se creó, pero lo dejaron ir. A diferencia de lo de Aponte Político, que era un general, que era el director de la Policía Estatal Preventiva, y que también venía de México, él redactó una carta y la mandó a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la ley de responsabilidades administrativas en esa época, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señalaba que tú, ante un hecho ilícito, ante una conducta irregular o ilícita, estás obligado a enterarla bajo sospecha, ¿no? Pero Aponte no lo hizo. Después pasó algo similar cuando los moches, en el caso de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, como delegado único, que para mí es un delegado de programas de bienestar, además del papel, pero programas de bienestar. Pero él estaba obligado a presentar una denuncia ante la Contraloría o ante la Fiscalía. Y su representante aquí, claro, el de Rojo. Jaime Rojo. ¿Pero qué hicieron? Se guardaron todo, videos y demás, y fueron a presentarlo ante el señor Bonilla. Ante Vicenta. Y ante Vicenta. Pero él dijo, yo le informé a Bonilla. Sí, güey, pero tú no trabajas para el gobierno del estado, tú trabajas para el gobierno de México. Entonces está ahí otra situación. Aquí pasa exactamente lo mismo. La única diferencia que veo yo, Jesús y Jorge, es que lo empapela a través de un oficio donde sí sospecha, infiere, pero creo que forma parte de su estrategia. O sea, ya deja por escrito en un oficio. Yo lo oí en su comparecencia, hablaba de un documento. Entonces ustedes ya me lo precisan. Un oficio donde están diciendo, señores, aquí hay algo. Y otro punto que... Y ya les advertí. Sí, o sea, yo ya dije, ¿no?
Yo no sé si ya lo haya planteado en las mesas de seguridad, porque eso, o sea, son elementos de más. Y ya nada más yo termino mi intervención. Eso era tan grave cuando lo de Aponte Polito, porque era en el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán. El procurador era Rommel Moreno Manjarres, que fue quien instrumentó en Baja California, muy mal por cierto, el nuevo sistema penal. Pero ¿quién era la subprocuradora, Jorge? Sí, María Elena Andrade. Ah, era María Elena Andrade. Sí. María Elena Andrade era la subprocuradora de justicia en esa época. Y entonces Landeros después llega a Tijuana, y entonces es un cuento de nunca acabar. Son los mismos personajes, porque Claro. Iván Carpio estaba en secuestros. Sí. Entonces son los mismos ingredientes. O sea, ¿cómo queremos resultados diferentes? Rafael Orozco estaba en homicidios, Claro, ¿no? Acá en Mexicali. María Elena estaba en Mexicali, Sí. salió. Sí, o sea, ellos no le pueden echar la culpa a nadie, Ajá, porque ellos eran parte del viejo sistema, ¿no? así es. O sea, y ahí, por ejemplo, era lo que le cuestionábamos al general. Incluso vi que el general se sorprendió a manera de decir, tuve que haber hecho algo más. ¿Por qué? Porque eternamente nos han dicho, sí, presenté un documento, pero nunca nos lo enseñan. Y el general sí filtró a medios de comunicación, especialmente de Tijuana, la relación directa de los familiares de, Sí. de Y al siguiente día, del Cabo por eso. 89, ¿no? Ujú, al siguiente Pero día. no entregan ningún documento, pues es a lo que voy. Y era para mí Sí. tan importante que nos dijera, ¿sabes qué? Sí, mira. Sí. Les filtro medios de comunicación, no, a ti nada más. Sí. A todos los medios, ahí les va. Sí, yo me acerqué con él cuando estaban los compañeros con Iván, me acerqué con él y le digo, bueno, general, pues pásenos el documento, ¿no? Exacto. El oficio, para ver, y me dijo, es que ¿cómo me dijo? Es como darle los indicios o darle darle la estrategia. Dice, no puedo, forma parte del proceso. ¿Va? Ok. Hay que esperar. A ver Hay qué que esperar. esperar. Porque si no resulta nada, le va a estallar en las manos al propio general. Porque él ya sabía. O sea, si se siguen dando este tipo de liberaciones, que era lo que se señalaba en el caso de una resolución, un fallo por temas de detención, esa no se puede apelar. O sea, esa ya no se puede apelar. En el caso de la detención ilegal, ¿no? Nada más. Las otras sí, dentro del mismo proceso. Pero en esta ya no. Tienen que ver los elementos. Y ahí lo que le faltó decir al general es que el caso sigue. O sea, el juicio sigue. Sí. ¿No? O sea, el juicio no se desecha como tal. Entonces, sí creo yo que le faltó respaldar, o al menos a su jurídico. Porque los de la Secretaría me mandaron ahí hay una explicación, ¿no? De por qué se daba esto. Es entendible, pero aún así no te justifica nada, Es una pues. explicación, no es el documento. Exacto. Pero, a ver, ¿cuál es el gran problema y el mensaje de impunidad del gobierno mexicano y de los gobiernos estatales en la lucha contra el crimen organizado? Cuando ustedes ven informes policiales homologados hechos una piltrafa, con muchos errores, cuando el Ministerio Público entrega carpetas de investigación cojas, muy tristes, muy pobres, o cuando el juez dice, señores, aquí no hay delito porque las evidencias que me están entregando No son suficientes. no son suficientes. ¿Por qué? Porque el juez lo único que hace es revisar los expedientes, los documentos que le presentan. Él no se va a investigar qué pasó en los hechos, ¿no? Pero ese es el gran nivel de impunidad. Entonces, para encontrar en este mecanismo dónde está atorado o dónde está la puerta giratoria, híjole, es casuístico, y vamos a ver un montón de fallas, y va a seguir siendo exactamente lo mismo. Aline Corpo les manda saludos, Saludos, Jorge Aline. Jesús, un honor, dice, estarnos viendo. Pero ese yo creo que es el problema. En esta conferencia de prensa al menos fue impunidad al 100, ¿no? Sí. Porque realmente no se pudo combatir nada y quedó en evidencia que no hay ni siquiera un trabajo de colaboración, que ni entre ellos se entienden o entre ellos ni se hablan, cuando deberías, como dices Jesús, hablarlo incluso en las mesas de seguridad. Sí, no hay coordinación. Ahí hay una lucha de poder, ¿no? Sí. Ahí, es más que evidente. Eso le va a dar al traste, pero como dice Toño, es muy probable que este encono, que va a terminar en un pleito más abierto, lo va a terminar ganando el general. Sí, y además porque a Carpio sí lo puede correr la gobernadora, ¿no?
porque parece más funcionario de la gobernadora Carpio que del propio órgano autónomo de la Fiscalía. Claro, Entonces, aunque sea el Congreso y sean todos los años y todo, pero Carpio no tiene el respaldo de la Presidencia de la República y el general Landeros por algo lo mandaron, ¿no? Sí. Y además es un general. ¿Y quién está haciendo todo en este país? Militares. Los militares. Sí. Entonces... Oye, pues cambiando de tema y hablando de temas de corrupción, un trabajo que ya les presentamos en 2 momentos, tiene que ver con este registro nacional agrario y todos los hechos que has documentado, Jesús, a través del proceso con el quien se hacía pasar o quien hacía todo el ejercicio como delegado en Baja California, y que bueno, los señalamientos de manera directa beneficiando a todo la Sosa Nostra, ¿no?, que le llamaban, y era un ejercicio de corrupción que bueno, vaya, ya lo está investigando el órgano interno de control de la función pública y también la Fiscalía Anticorrupción. Es un caso que tendrá que salpicar forzosamente al delegado único Jesús Alejandro Ruiz Uribe, una porque era su protegido, pero otra porque parece que todo pasa en Baja California y él no se entera de nada, o está en todo, ¿no? A lo mejor está en todo, sí, yo creo, y navega con esta bandera de inocente, sí, ¿no? Pero el caso de Cota, que es al que te estás refiriendo, sí, es nada más una probadita de todo este grupo de gente que puso Bonilla, Uribe, ¿no? Y que empezaron a hacer cual si fuera su estado, ¿no? En el caso de Cota, lo que tiene que ver es con la zona de los viñedos, uh-huh, y sus vínculos con toda la gente de la Sosa Nostra. ¿Cómo se llama? Ahorita me voy a acordar de que fue acusado de lavado de dinero. Sosa Castellán. Sosa Castellán, así es. Sosa Castellán, que es del Grupo Hidalgo y que es el que se quedó al final de cuentas con el partido, con el PANAL, se lo arrebató a Elbester Gordillo, se queda con este partido, apoya a Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, ¿no? Pero una de las primeras acciones que hace López Obrador es irse contra él. ¿Por qué? Porque él tenía muchísimos recursos de la Universidad de Hidalgo, que es donde fue rector, uh-huh, y luego fue presidente del consejo el patronato, y entonces ahí manejó muchísimo recurso. ¿Cómo se enlaza acá a Baja California? O sea, cuando nosotros vimos ese caso dijimos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué anda haciendo este señor aquí? Bueno, así como Sosa Castellán, así Felipe Calderón, así Manuel Camacho, del Estado de México, exdirigente del PRI, ¿cómo se llama? Que es el dueño de Hilo Negro. Bueno, sí, ahorita sí me acuerdo de su nombre. César Camacho Quirós, exdirigente del PRI, o como el pariente del ex secretario, ex gobernador de Quintana Roo, que son los dueños del cielo, ¿no? Bueno, así como todos ellos les llamó tanto la atención, bueno, Sosa Castellán quería hacer un restaurante en un cerro donde toda la vista era de los viñedos, ¿no? Entonces, ¿tú estuviste precioso ahí? Sí, yo estuve ahí y cada vez que paso... ¿Te corrieron? Sí, me corrieron, nos corrieron, íbamos a Lin y yo. No, ¿quién nos corrió? Nos corrió la compañera de Cota, que estaba manejando a todo el grupo de la población, uh-huh, ¿sí? Porque decían que nosotros íbamos a echar a perder prácticamente un negocio, y a final de cuentas sí se echó a perder. Pero aquí lo importante es la relación de Cota con este grupo, con estos personajes que se quisieron adueñar de una parte de los viñedos y quisieron hacer un negocio, y hasta embarraron a la UABC, uh-huh, a la universidad, sí, ¿no? No le cumplieron, la universidad dio la cara, ¿no? Y quedó totalmente mal. Y ahora resulta, ¿no?, que al fin tiene una investigación, pero además Cota fue impuesto por Uribe, uh-huh, ¿no? Entonces Uribe es el que nos tiene que dar muchas explicaciones aquí, Toño. Sí, sin duda, yo creo que esa es la parte, es la cabeza de playa, pues, ¿no? De esa parte. No hay que olvidar que este grupo es un grupo político en el cual está Bonilla, está Fernando Castro Trenti, estaba Martínez Veloz, está Amador, ¿no? Uh-huh.
es un grupo que está ahí y que han operado en esa parte, pero bueno, entran a un sector, el sector del Registro Agrario Nacional, que prácticamente son los que determinan las posesiones, certifican las cuestiones parcelarias, las cuestiones ejidales, y es todo un caso, pues, ¿no? Pero bueno, el señor lo hicieron pasar, porque así lo presentó Ruiz Uribe, lo hicieron pasar como comisionado del Registro Agrario Nacional en Baja California, cuando el señor solamente estuvo contratado eventualmente como coordinador de mejora continua de un programa nacional de catastro. Pero él se hacía pasar, ya vino la gente de la Contraloría, ya estuvo investigando ahí con los empleados, y decían, pues es que él era nuestro superior jerárquico, ¿no? Él era el comisionado y daba órdenes, y entonces iba a eventos, firmaba, hacía cosas y demás. Entonces, esos 9 meses donde estuvo Eduardo Cota, al frente operando, prácticamente se dedicaron a operar una serie de circunstancias que todo huele a negocios, y que la verdad ya lo publicó Jesús Ayalín, ya lo publicaron, nosotros seguimos publicándole, le vamos a seguir dando porque es un tema muy interesante. Claro. Pero todo este background, todo este contexto, pues obviamente lo traía Jesús, que era por los trabajos hechos sobre el grupo Universidad, ¿no? De la Universidad de Hidalgo. Pero antes de eso, Nora Moreno te manda muchos saludos también. Bueno, pero debo decir algo. La primera que sacó un texto que evidenció las tranzas de Eduardo Cota fue Aline, que incluso tú la apoyaste, porque se le fueron encima. ¿No? Se le fueron encima. ¿Por qué? Porque había muchos, es demasiado el dinero, como tú dices, es como dice por ahí alguien, ¿no? Lo que no suena lógico suena metálico, y no era lógico lo que estaban haciendo con un personaje tan de bajo perfil, ¿no? Tanto escándalo, que hicieron el escándalo con Aline, luego hicieron el escándalo con Aline y conmigo cuando estuvimos allá, nos quisieron golpear y todo ese tema. Pero es porque hay demasiado dinero en juego. Y lo que estuvo haciendo este señor fue facilitando. Recordemos que todo el tema de las tierras, cuando llega Enrique Peña Nieto y que se crea ¿cómo se llama? Secretaría, es la misma, de reordenamiento urbano. Sedatu. Cuando se crea la Sedatu, lo que hace Ramírez Marín, Jorge Ramírez Marín, que es el secretario, ¿no? Hoy senador de la República, toman el control, Coret se queda ahí en esa área, ¿no? Y entonces empieza a haber una serie de terrenos ejidales que empiezan a dejar de pertenecer de los ejidatarios, y de repente ya hay gente que está vinculada con el crimen organizado, ¿no? Y que se está beneficiando. Bueno, guardando las proporciones con lo que empezó a suceder en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aquí empezó a ocurrir con Cota en el sentido, no estoy hablando del crimen organizado, estoy hablando en el sentido de apropiarse de terrenos o de vender terrenos de manera errónea, porque esos terrenos no se podían vender así, porque formaban parte de esta organización, ¿cómo se llama, Antonio? Esta organización campesina, la CODUC, ¿no? Entonces, había gente de México, gente representante de la CODUC de aquí, él se decía representante de la CODUC, entonces era una mezcla de que parecía que había gente demandante de tierras, pero en realidad era cómo hacemos para que los ejidatarios, porque Cota es de ahí, del ejido Emiliano Zapata, sin duda, ¿no? Es del ejido de Emiliano Zapata, ¿cómo le hacemos para sacar la mayor cantidad de dinero posible? Y nos asociamos con grupos de grandes intereses. ¿Y qué fue lo que hizo, a final de cuentas? Incluso él, como servidor público, se le acusó, la primera acusación es de que él estaba acaparando tierras, tenía un porcentaje mayor al que la ley lo permite. Claro, eso fue lo que hizo Aline Eso Corpus. fue lo primero que hizo Aline, y además muy buen trabajo, y eso generó, obviamente, que se fuera distendiendo y se fue a Sedatu, nombran en su lugar a otro abogado del mismo grupo, Iván Pastrana,
y después de ese dato sale al año siguiente, y además indignado agarra el chal y dice me voy porque voy a defenderme de las difamaciones. Y luego dice Ruiz Uribe, sí, porque él siempre ha sido ejidatario, es un hombre bueno y tiene tierra en las uñas. Ándale, al menos, ¿no? Y entonces eso genera todo esto que huele totalmente a negocio. Y son cosas que la verdad, pues ahí están, pues, o sea, y llega un momento que dices, ya basta, ya estuvo, ¿no? Sí, Sí, estuvo, la por todos importancia lados. es que usted los puede leer, tanto los trabajos de Aline, ahí están rodando en la web, también de Jesús a Proceso, y por supuesto en linderonorte.com, para que usted se vaya dando una idea de un tema que es gravísimo, y más cuando Jesús Ruiz Uribe se cura de espantos, ¿no? Cuando habla de corrupción y de toda esta parte, y es de verdad... hay tantas cosas que se le ha cuestionado y se le ha señalado de manera directa que bueno, No pasa nada. y no le dice nada, No pasa nada, y sigue él ahí, y él pareciera que no hace nada, ¿no? Sí, bueno, sus conferencias de los viernes, nada más. Oye, para cerrar, la transición el día de hoy se concreta, al menos en lo administrativo, ya lo político y gubernamental será hasta el 2024, cuando ya tenga su primer ayuntamiento San Felipe, pero a diferencia de San Quintín, que fue más ríspido hasta la fecha, la transición que se dio, y San Felipe tuvo lo suyo, con este conflicto que hay de manera directa entre Juan Manuel Molina, quien se siente terrateniente de San Felipe, con la alcaldesa Norma Bustamante, quien dijo, yo no más, yo me voy por la mía, y junto con la gobernadora Marina del Pilar, y al final del día esta repartición de delegaciones terminó evidenciando que pues hay muchos intereses por San Felipe, por muy pobre que esté. Claro, no, es que San Felipe es un gran botín para los malos políticos, para el mal, si es que llega a quedar ahí al frente un mal político. O lo podemos ver como San Felipe tiene grandes oportunidades de crecimiento, depende de qué lado estés, ¿no? De los buenos o de los malos, si te vas a aprovechar o lo vas a impulsar. Tenemos los impuestos que ahora le va a tener que pagar la mina de oro de Slim, que ya formaría parte, ¿no? Forma parte ya, está dentro del territorio del municipio de San Felipe. Está la parte... El Dorado, está la parte de la Totoaba, está este tema que están ya impulsando de la pesca deportiva de la Totoaba, está justamente, ¿no? O sea, al estar en el mar de Cortés, es el cruce, el narco tiene muchísima presencia, tiene muchos intereses, al narco le interesa que tenga infraestructura San Felipe, evidentemente, ¿no? O sea, es lo que viene de Guaymas, pasa por San Felipe, lo que viene de Guaymas procede de Sinaloa, que se llama fentanilo, ¿no? Entonces, por algo también tenemos ahí una pequeña basecita de la Marina, ¿no? Sí. En San Felipe. Y del ejército, pero la de la Marina es la que realmente es la que hace más trabajo ahí. Y luego tenemos esta otra zona donde hay un vado de agua dulce que si se sabe explotar, esa agua se puede traer a Mexicali, ¿no? O se puede llevar a Ensenada. Es más fácil, ¿no? Es más fácil para abastecer a la gente de Ensenada, y entonces no vas a ocupar las desaladoras, no, o sea, es una gran zona de oportunidad. Y en la cuestión hotelera también, también está creciendo. San Felipe debe de tener que como 28,000 habitantes, más o menos. Y realmente residentes mexicanos son como 15. Ajá, es a lo que voy. De esos 28,000, poco más de 10 son de Estados Unidos. Entonces tienen una gran derrama económica y es fija, ¿no? Porque son los jubilados que vienen a pasar una vida más tranquila aquí, ¿no? Y más económica para ellos, pero tiene un gran derrame. Entonces, lo primero que uno hace cuando llega a San Felipe, la primera calle, es la oficina de Molina, ¿no? Ah, sí. ¿No? Es lo que hay ahí, es lo primero que ves, pero siempre está sola. Sí. La verdad, siempre está sola. Entonces, y tiene como 4 oficinas, es el diputado que más oficinas de gestión social tiene. Ajá, entonces, bueno, ahí obviamente Norma Bustamante, yo creo que hace bien en hacerse un lado. Claro. No le corresponde a ella.
Sí, realmente lo que le corresponde a Norma es hacer la entrega-recepción, ver pesos y centavos para que no le impacte al erario mexicalense. Y entonces es tiempo de que San Felipe inicie, o el Consejo Fundacional de San Felipe inicie con todo una revisión de esas oportunidades que tiene. Yo tengo 32 años en Baja California y desde el primer año vi que el único estudio de factibilidad, porque de ahí ni en fuera no ha habido nada, lo hizo en la época, en la época de Milton Castellanos. ¿Viejo? Everardo, no, el alcalde, el Gout, perdón, Castellanos Gout. Miltoncito, y lo hizo, todos los hermanos, toda la familia son panistas, los Aguilar, y él era el único periodista, un sociólogo o un politólogo, no me acuerdo, y Manuel Aguilar, pero desde ahí después viene, con Rufo viene un redimensionamiento, e incluso inauguran por primera vez en esos 30 años, inauguran el aeropuerto, inauguran una marina, ¿no? Y entonces tú dices, órale, y viene Salinas, y entonces Salinas también da un redimensionamiento. Y ahí, tiro por viaje, cada 6 años, hay una situación de decir, ahora sí va por San Felipe, ¿no? Y además era aeropuerto internacional, o sea, no necesitaba de Mexicali, porque tiene absolutamente todo. Lo malo es, habrá que ver quiénes son, entre Molina, entre Enrique Acosta, entre toda esta parte de la clase política de San Felipe, y la bronca con los pescadores. Se van a dar un encontronazo porque van a requerir de las participaciones federales para poder vivir los 2, 3, 4 años primeros. Sí, pero además San Felipe, no hay que menospreciar a la gente de San Felipe o pensar que son unos pequeños, porque ahora que impulsaron la municipalización, se organizaron muy bien. Sí. O sea, si quitamos a Molina, quitamos a todos los políticos, hay un grupo, a mí me tocó ir a reuniones ahí en San Felipe donde iban pescadores, mineros, la gente de trabajadores de la mina que están en el ejido que está muy cerca de ahí, no recuerdo el nombre del ejido, los hoteleros, ¿no? Y los vendedores ambulantes que tienen en la partecita del malecón, los restauranteros, los artesanos, muy bien organizados, y tú los oías y sabías que, por lo que estaban diciendo, que uno era propenso al PRI, otro a Morena, otro al PAN, pero en ese momento, cuando tenía que ver con la municipalización, estaban bastante unidos y estaban viendo los problemas. Bueno, yo en esa época fui al tema de los pescadores y todo cuando habían esta agrupación internacional de defensa de la vaquina, de la vaquita marina, Sea Shepherd. Bueno, pues yo iba más que nada a eso, pero veías cómo estaban de organizados y cómo traen ellos varios proyectos. Claro. Y el proyecto que más estuvieron impulsando justamente fue el de los alevines, ¿no? Que son las totuabitas bebés chiquititas que produce el CICESE, que recientemente hubo una liberación de alevines, ¿no? Y cómo ellos estaban pidiendo también la pesca deportiva. Y creo que ya es tiempo, ¿no? Imagínense ustedes que sea un municipio, San Felipe, ya independiente totalmente, no solamente con apoyo administrativo, sino ya independiente, y que además tenga el atractivo para los orientales que vengan a pescar su totuaba. O sea, esto se levantaría de manera impresionante, ¿no? Hay otro proyecto de los fracasados, hay otro proyecto, la escalera náutica. La de Fox. Que hubiera impactado al puerto. Y en los dos nuevos municipios de Baja California pasan por ahí, niveles muy fuertes de desarrollo, con Punta Colonet, que es otro proyecto fallido y que ahora pudiera concretarse, y ahora con San Felipe. Aquí la pregunta, Jorge Jesús, es, entonces, ¿qué le falta a San Felipe, qué le falta a San Quintín para tener ese desarrollo?
Yo sí creo que la independencia era parte de lo que les faltaba, aunque cuestioné en su momento el que lo estaban haciendo forzado y además con un San Felipe que no se entiende en todas estas... Están muy bien organizados, pero no entiende la verdadera producción, hacia dónde tienen que ir encaminados. Pues. Y hay muchas manos, en ese caso está el bonillismo, ¿no? Que ya todo lo que estuviera Bonilla era como cuestión, como Kiko, ¿no? Cuestión de negocio. Y era lo preocupante. Ahora sí ya creo, y más con esta defensa que se hizo, porque como el hermano mayor de familias gandallas, Mexicali terminó por quedarse varias maquinarias, que las defendió muy bien ahí Dagnino, quien es el presidente del Consejo Fundacional, y dijo, no, a mí dame todo lo que me corresponde, ¿no? Entonces ya a partir de esa defensa, si así se sigue manteniendo San Felipe, sin duda alguna, y además ellos ya van a ser los que tengan contacto directo, por ejemplo, con los españoles, que eran este desarrollador turístico al sur de San Felipe, y por eso es tan importante el evento de hoy, que fuera la gobernadora, que no fuera un acto administrativo así nada más de oficina, sello y ya. Ni político, exacto, ¿no? Ni que fuera de ningún candidato, ni que nadie se luciera. Entonces sí era importante que se diera lo que se dio hoy, pero ahora sí, a partir de hoy en lo administrativo se tendrá que rascar con sus propias uñas. Sí, el único problema que va a enfrentar San Felipe fuertemente es como el de Mexicali, que es la inseguridad, porque recordemos que San Felipe está repleto y hay un cártel también ahí. Sí, incluso es contrario al que domina el Valle Mexicali, ¿no? Del mismo Sinaloa. Pero lo curioso es, por ejemplo, lo que se vendrán en camino al 2024 con todas estas corrientes políticas morenistas que ya se están repartiendo el pastel sin antes que esté en juego. Y es ahí donde yo creo que vendrá un golpeteo muy fuerte y donde lo echan a perder todo. Porque va a ser lo mismo como cuando San Felipe era delegación, no necesariamente va a ser para los sanfelipenses. Entonces ahí es cuando se van a topar con ver quién va a ser el próximo alcalde o alcaldesa. Ojalá no sea ningún político de aquí. No, y Molina dijo que no, pero ya veremos qué termina sucediendo. Personales. No, en todo, realmente de los puestos políticos son de Molina prácticamente directamente. Pero bueno, gracias Antonio, Jesús. Gracias Jorge, gracias Toño y a la audiencia también. Muchas gracias a usted que nos está viendo y la verdad pues ahí están los temas. Muchas gracias a todos. Gracias Jorge. Nos vemos el miércoles con Antonio y con el Rudy y acá nosotros el próximo lunes. Que tengan excelente tarde. Bye bye.